Shalom Lekulam, ¿cómo están todos? Acá estamos nuevamente en Torá en el Jardín, en un nuevo podcast, una nueva entrevista. Me encuentro con el profesor Joshua Mendoza de la Escuela de Alejandría. ¿Cómo estás, Joshua? Hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo, shalom, un placer estar acá de invitado en tu canal, en tu espacio. Como siempre es un honor disponer para los hermanos y para la gente que siempre tiene un interés particular por lo que uno hace. Yo, la verdad que siempre que se trata de los temas que yo hago, para mí es un honor de verdad dedicarle tiempo y hablar bueno, de cualquier cosa, la verdad. Yo cuenta conmigo para cualquier tipo de entrevista. Se agradece. El día de hoy vamos a hablar con el profesor Joshua de un tema bien interesante, que es de un personaje en realidad que aparece en toda la Biblia hebrea, que es el ángel de Dios o el ángel Yahvé o el ángel Adonai, por el nombre que lo conozcan, y es una entidad o persona, eso lo vamos a ir viendo durante la conversación, que aparece constantemente en el texto, y vamos a ver la evolución, cómo nace, cómo entra al pueblo de Israel y la importancia que tiene dentro de Israel, dentro de lo que es teológico, sociológico o de lo que está escrito. Para eso traje al profesor que aceptó la invitación, que él es una persona que le ha dedicado mucho tiempo a este tipo de estudios, al concilio divino, al ángel de Dios, y es un tema bastante interesante. Pero antes que nada, ¿quién es Joshua Mendoza? En breve, y antes de empezar con toda esta conversación sobre este tema. Hablar sobre mí, dices, Sí, pregunta. cortito. Sí, sí, Ok, para que te conozcan un poco. dale, excelente. Bueno, mi nombre legal, vamos a decirlo así, es Jesús Mendoza. Me dicen Joshua Méndez por cariño dentro de la escuela y por otro tipo de actividades, porque además de ser profesor, yo me dedico al arte y a la fotografía. Entonces me conocen como un seudónimo más famoso que es Joshua Méndez. Yo soy venezolano. Me vivo actualmente en Europa. Ahorita vivo con mi novia en Lisboa, la capital de Portugal, pero yo estudié y viví más de o casi 6 años en Edimburgo, la capital de Escocia. Allá fue donde empecé mi formación en las lenguas bíblicas. Yo soy egresado del Instituto Israelí de Estudios Bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en hebreo, griego, arameo y lo que se conoce como panorama lingüístico de la Biblia hebrea, que eso es muy importante. Y además de eso, participé en, por ejemplo, las clases del Departamento de Arqueología esto se le llama el Instituto Arqueológico de Israel respecto a las antigüedades israelitas, con entre varios profesores. Uno muy famoso es el doctor Emmanuel Top. Él fue mi profesor en lo que es crítica textual de los manuscritos del Mar Muerto. De hecho, estas conferencias eran para entender cómo se cuidan los manuscritos del Mar Muerto, cómo se consiguieron, la historia que hay detrás, el contenido y todo eso. Y actualmente me encuentro estudiando mi licenciatura como teólogo en el Seminario Teológico de Edimburgo. Mi área dentro de la Escuela de Alejandría, soy cofundador de la Escuela de Alejandría, una escuela que va para 5 años desde que se fundó, y es una escuela en la que, bueno, básicamente todos los profesores ponen a la orden cada uno de sus conocimientos para poder de alguna forma acercar al mundo hispano la teología de línea académica, que esto lo sabe muy bien Andrés, es más o menos muy limitada para ciertas personas. A Correcto. veces es porque es muy costosa y en otras ocasiones porque lamentablemente una gran parte de vamos a llamarlo como es, la religiosidad que se encuentra en Latinoamérica no permite acercarse a la teología con un poquito más de libertad. Entonces, bueno, la Escuela de Alejandría ha sido tiene un interés pionero de acercar a la comunidad, sobre todo cristiana, los conocimientos de las ciencias bíblicas, ¿no? Mi área dentro de la Escuela de Alejandría es el área de divinidad, bien lo dijo Andrés, todo lo que comprende el concilio divino, mitología del antiguo cercano oriente, ángeles, demonios y por supuesto el ángel de Yahvé, que es súper interesante. Es un tema que, si soy honesto, fue uno de los primeros que abarqué hace más de casi 9 años. Lo estudiaba de muy distinto en aquel momento, pero sí es un tema muy interesante. Y bueno, esa es más o menos mi historia de vida. Perfecto. Harto estudio, harto leer, harto exponer con todo eso. Lo sé porque también tengo mis estudios, pero son de otro índole. Y es lo positivo de conocer gente de distintas ramas de Claro, claro, pensamiento. claro, Sí. claro, claro.
De todas formas, para las personas que están viendo este video, voy a dejar las redes sociales en la descripción del profesor Joshua y también el enlace directo al canal de la Escuela de Alejandría, donde pueden ver los cursos que ellos ofrecen, los diplomados, que son bastante interesantes y que les van a servir mucho, especialmente para gente de habla hispana o Latinoamérica, que se necesita bastante que accedan a esta información y no quedar tan atrás en comparación con el mundo anglo, que en realidad estamos bien atrasados en eso. Dicho eso, entramos en el tema, y el tema es el ángel de Yahvé o el ángel de Adonai. Para los estudios académicos, ¿quién es este ángel? ¿Cómo se desarrolla? Porque en la Biblia hebrea, si tú entras a leer, por ejemplo, cuando aparece este hombre que después se va a interpretar que es un ángel frente a Jacob, o al que aparece en el Éxodo, o al que aparece en los profetas, no pareciera que fuera el mismo, a veces pareciera que sí, pero no tiene ningún nombre, pero sí tiene algunas funciones que pareciera que fueran propias de Dios en este caso, pero son derivadas a él, y de esto se ha hecho múltiples teologías intentando explicar quién es. Algunos han dicho que es Jesús, otros han dicho que es el Metatrón dentro de la Kabbalah, etcétera, y hay un gran desarrollo, y también influye mucho dónde Israel fue desarrollando esta teología, si fue si fue en Canaán, si fue en Babilonia, o fue con el imperio persa, o fue con los griegos. No sé si nos puedes empezar desde una pequeña introducción. ¿Quién es este ángel dentro de la academia? ¿O qué se piensa? ¿Cómo se formó? Gracias, Andrés. Muy, muy buena pregunta, sobre todo que pisaste algo muy importante, que es que en sí el personaje es un enigma. ¿Qué sucede? El ángel de Yahvé es, o como de hecho se le debería pronunciar si somos estrictos con el idioma, el Malach Yahvé, es una entidad que aparece recurrentemente en la Biblia hebrea que usualmente parece... el texto da a entender que tiene las atribuciones de Dios, pero en otras ocasiones también da a entender que es alguien, y en otras ocasiones da a entender que simplemente es un emisario enviado por la deidad. El problema que sucede con el término Malach Yahvé, cuando lo vemos en el texto, por ejemplo, una de las primeras ocasiones en las que se le menciona es en el libro del Génesis, y lo encontramos con que es el personaje que se encuentra con Agar en el desierto y le dice: devuélvete, llévate a tu niño y vuelve con tu señora, porque yo haré de él una nación grande. Le hace una bendición al muchacho, pero le dice que tiene que regresar con Sara a Agar, ¿no? Y ahí es una de esas primeras ocasiones en las que vemos que se menciona al Malach, que usualmente cambia, muchas veces es Malach Elohim, otras veces es Malach Yahvé, y otras veces es Malach, digamos, se intuye que se refiere a Dios, pero está como en un contexto un poco ambiguo. Por ejemplo, por dar un ejemplo mucho más posterior, en el libro de Daniel, Nabucodonosor, cuando envía a los a los tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, los envía dentro del horno. Al rato, el rey reconoce ver un cuarto hombre dentro del horno, y cuando le comenta a sus siervos, les dice que el cuarto hombre que él está viendo es similar a un Bar Elahim. Sabemos que eso en arameo significa un hijo de los dioses, un ser celestial. Pero luego, cuando lo saca, le dice a los jóvenes: he aquí, su Dios envió a su ángel que los salvó a ustedes. De hecho, eso creó una tradición bastante interesante, que es la de la Septuaginta, la versión griega de la Biblia hebrea. Tiene una oración, una extensión de ese relato en la versión griega de los tres jóvenes dentro del horno, que lo pueden encontrar en las Biblias católicas, que es la oración de los tres jóvenes en el fuego. Se supone que ellos oran, y en medio de la oración dice que vino el ángel del Señor y se paró en medio de ellos. Pero eso no lo van a encontrar en la versión hebrea de Daniel, eso lo van a encontrar en la versión griega, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Esta entidad no es clara muchas veces en el texto bíblico, producto de que se asocia con Dios, pero a veces parece que no es Dios, parece que es un tercero, y en otras ocasiones parece ser un humano normal que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué digo que este tema es sumamente interesante? Por supuesto, yo vengo de familia y educación cristiana. Yo soy cristiano, pero en la academia me atengo a las distintas posturas que se han planteado respecto a este personaje. Por ejemplo, hay, sobre todo, según los trabajos, puedo recomendar para aquellos que quieran saber con quienes pueden leer y estudiar bastante. Hay un libro buenísimo del doctor Charles Ginsen que se llama Cristología Angelomorfa. ¿Ok?
Este libro de él, que por cierto es de la editorial Brill, lo que plantea es que muchos de los perfiles cristológicos del Nuevo Testamento, los perfiles de Jesús, están basados precisamente en entidades celestiales que están en el concepto tanto de la Biblia hebrea como en el judaísmo del Segundo Templo. Por dar ejemplos, la sabiduría, el menra, todo eso. Entonces, obviamente, cuando uno se va a la Biblia hebrea, tenemos un problema porque el ángel de Yahvé aparece constantemente como una entidad definida, o sea, es el ángel de Yahvé el que está ahí actuando. Sin embargo, el texto muchas veces no nos dice quién es, simplemente lo menciona. Entonces, otro que puedo mencionar también que es muy bueno en este caso es el libro del doctor Andrei Orlov, que es de Glory on the Invisible God, la gloria del Dios invisible, Two Powers in Heaven, los dos poderes en el cielo, ¿no? Que sabemos que es esta tesis que de hecho yo enseño en mi diplomado, el que estoy dictando actualmente del Concilio Divino, y yo lo enseño en el módulo 3. Obviamente en el módulo 3 tengo que hablar del ángel de Yahvé, pero no me extiendo tanto en él por el hecho de que tengo otros tópicos que tocar, pues me baso en el trabajo de ellos para precisamente poder apuntar a él. Sin embargo, cuando uno se mete directamente con el ángel de Yahvé, hay una postura recurrente dentro de la academia que muchos académicos coinciden en que es una posibilidad y de hecho hace sentido por la cantidad de problemas que tiene este singular personaje, que es la teoría, hay tres, voy a mencionar tres, pero voy con la que se considera más fuerte y la que yo apoyo, la teoría de la interpolación. ¿Ok? La tesis o la teoría de la interpolación plantea, en palabras sencillas, que simplemente ángel de Yahvé es una interpolación tardía que hicieron los escribas para suavizar lo que serían unos antropomorfismos de la deidad. Es decir, en principio, el ángel de Yahvé no era el ángel de Yahvé, sino que era simplemente Yahvé el que estaba allí actuando, pero como les parecía a los escribas que era muy fuerte la idea de que Dios estaba físicamente protagonizando los eventos, pues vamos a poner que no es Yahvé, sino un emisario en nombre de Yahvé. Eso obviamente creó una serie de problemas porque es lo que precisamente crea la inconsistencia en el texto de decir, pero ¿quién es esta persona? Ahora, hay otras dos posturas. Otra es la postura de la intermediación. Esta postura es la que plantea que el ángel de Yahvé no es más que un emisario intermitente que Dios tiene para comunicar su presencia. Es decir, él representa la presencia de Dios, algo así como un intercesor. Esto se puede basar en una noción que está bastante clara en la literatura del Segundo Templo, como lo es el libro de Jubileos. En el libro de Jubileos, para los que más o menos conozcan esta literatura, este libro es conocido como el Cleptogénesis, es decir, el pequeño Génesis, porque es una versión del libro del Génesis, pero narrada con una serie de expansiones de algunos relatos. Por ejemplo, el libro de Jubileos expande la historia de los vigilantes de Génesis 6, explica que ellos habían sido enviados a educar a la raza humana. Otra parte en el texto dice que Mastema, que es una especie de Satanás que está en el libro de Jubileos, solicita a Dios que le entregue una serie de demonios, que serían los hijos de los vigilantes, para que él pueda tenerlos bajo su poder y con ese poder atormentar a los justos. Otras partes del relato añaden, por ejemplo, la petición que le hace Mastema a Dios cuando le dice que Abraham solamente lo quiere porque le prometió un hijo, y resulta que es la explicación que hace el libro a por qué Dios le pide un sacrificio a Abraham, porque era una forma de probarle a Mastema si de verdad la lealtad de Abraham era genuina o no. Entonces, bueno, encontramos que en el libro de Jubileos hay esos choques porque estas narrativas no están en la Biblia hebrea, pero es muy probable que a la hora de redactar este libro los judíos empezarán como a preguntarse cosas del texto, ¿no? Y obviamente empiezan a darle explicaciones, algunas bastante interesantes, otras que chocan directamente con la versión hebrea, pero lo que sí es que hay un personaje que asume el lugar del ángel de Yahvé en el libro de Jubileos, que es el ángel de la presencia. Moisés, se supone, al principio y al final del libro, está hablando con un ángel. Este ángel le está diciendo toda la historia, le está contando la revelación del Génesis, y este ángel en ocasiones asume el lugar del ángel de Yahvé, como en el caso del sacrificio de Isaac. Sabemos que el relato hebreo dice que fue el ángel de Yahvé el que le llamó a Abraham y detuvo su mano desde el cielo. En el libro de Jubileos no es desde el cielo, pero sí desde al lado de Abraham, que este ángel le habla y le dice detente. Entonces, ese rol lo ocupa ahí. Eso permite que esta postura plantee la realidad de que efectivamente este ángel no es más que uno de los seres celestiales que están delante del concilio divino, delante de Dios, y que toma el rol de intercesor.
En el libro de Apocalipsis vemos una estructura muy similar, justamente al comienzo del libro de Apocalipsis, porque dice, en orden de jerarquía, Dios le dio esta revelación a Juan, que se la reveló a través de su ángel, el cual la recibió de parte de Jesús. O sea, cuando uno busca en escala, el libro de Apocalipsis muestra esa idea. Dios le da una revelación a Jesús, Jesús manda a un ángel y este ángel se la comunica a Juan. Entonces, es como si el rol del ángel fuese el del ángel de Yahvé. Por supuesto, el libro de Apocalipsis no menciona nada del ángel de Yahvé, pero sí hay como una especie de conexión indirecta con la idea. Ahora, está la tercera postura, y esta es una tercera bastante particular. Me parece que se considera, pero no es como la más fuerte, que es la teoría, o sea, ya dije la de la interpolación, la de la intercesión, y la tercera es la de, vamos a decirlo así, es parecida a la de la intermediación, pero esta vez el ángel de Yahvé es simplemente una especie de extensión de Dios, ¿ok? Algo así como el logos a la menra. Es efectivamente muy parecido a la primera postura, la de la interpolación, pero esta simplemente plantea la idea de que Dios tiene un emisario que ocupa su lugar ocasionalmente. Alguien que va y le comunica al hombre. Puede ser un humano, por ejemplo. Puede ser un humano. El humano va y le da el mensaje al rey David. Puede ser un profeta. Simplemente se le llama ángel de Yahvé porque está tomando las palabras de Yahvé en el momento que las está comunicando, y por lo tanto es como si él fuera Yahvé hablando. Esa tiene una serie de problemas, que empezamos por el hecho de que ocasionalmente cuando aparece el ángel de Yahvé, por ejemplo, Éxodo 3, no es un humano, o sea, se nota bastante por lo que está comunicándole a Moisés, por el hecho de que hace milagros delante de Moisés, y por el hecho de que el lugar en donde lo consigue es precisamente en un ambiente muy particular. Lo encuentra en una montaña, que se asume es la montaña donde vive Dios. Esto puede ser una herencia claramente cananea, los dioses viven en las montañas, pero encima de eso lo encuentra en una zarza ardiendo, donde obviamente no estaría ningún ser humano. El caso del ser humano, del ángel de Yahvé, en esta en este tercer postulado, podríamos verlo en, creo que es Primera de Reyes, después de que Elías es arrebatado, o cuando el rey manda a buscar a Elías, cuando el rey manda a buscar a Elías, dice que Elías estaba en una montaña y que cuando subían, Elías estaba hablando con alguien, con el ángel de Dios, que le estaba diciendo unas cosas, y él veía, le respondía a los guardias y les decía, yo no soy el profeta, y ahora van a ser destruidos, y eran destruidos ese grupo, ¿no? Tú te dejas acordar del pasaje. El detalle está en que en ese caso, Elías está hablando con alguien que no se define quién es, pero está hablando con alguien que el texto identifica como el ángel de Dios o el ángel del Señor. Puede ser en ese caso un ser humano normal, simplemente le está hablando con alguien. Entonces, esos son casos en los que uno se da cuenta de que la academia no se pone de acuerdo en qué es lo que ocurre con este personaje. Por ejemplo, el Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia, de la editorial Brill, el Dictionary of Deities and Demons in the Bible, precisamente en el segmento que él toca lo del ángel de Yahvé, una de las cosas que comenta es que el ángel de Yahvé es bastante irritante porque su patrón no se repite en muchas culturas. O sea, no encontramos que otras culturas tengan algo tan parecido. Algo que a mí me llama la atención, de hecho lo comento en mi diplomado, y que puede ser más o menos cercano, es el caso de Malakbel en Palmira. El dios Malakbel en Palmira, ya tenemos una idea por el nombre. Malakbel es ángel de Bel, o el ángel del Señor. Ok, se supone que es la misma deidad, solamente que se le coloca ese término. Hay una discusión allí de por qué tendría ese nombre este dios, pero sí llama bastante la atención que ahí sí encontramos un mensajero de una deidad. Bel, por ejemplo, es Baal en Canaán, o Marduk en Mesopotamia, que en el caso de esta deidad sería una deidad que va en representación de, pero se discute si realmente originalmente el nombre de esta deidad era otra, no Malakbel. Eso sería como un nombre acuñido. Entonces eso es lo que precisamente llama la atención, porque cuando tú te devuelves al caso del ángel de Yahvé, algunos lo comparan con Hermes, por ejemplo, en la cultura griega. Hermes, el mensajero de los dioses, que va en lugar de los dioses, pero Hermes nunca se intercala con los dioses. Nunca ves que Hermes es llamado Zeus. Zeus dice, no, lo digo yo, Hermes, y Zeus es el que envía el mensaje. Entonces, hace irritante el concepto, porque cuando te vas al ángel de Yahvé dices, pero es que él a veces habla como que es Yahvé, según el texto. Entonces,
Por eso yo digo, la teoría más fuerte es la primera, es la que tiene más peso, porque de hecho hay algunas irregularidades textuales, sobre todo en el texto griego y en la Vulgata latina, donde uno empieza a concluir que sí, que puede ser una interpolación. ¿Qué sucede en la teoría de la interpolación? Lo que dije hace rato. Yahvé está siendo protagonista de los eventos, es Yahvé, la entidad que está allí, pero producto de que está Yahvé en forma antropomórfica dentro de los acontecimientos, antropomórfico, para los que no lo sepan, es que toma forma humana, tiene, lo están viendo, lo están tocando. Ya la idea de los escribas de que nadie puede ver a Dios, de que Dios es inaccesible, le generaba problemas porque, bueno, tenemos una contradicción. Si se supone que nadie puede ver a Dios, ¿por qué Dios está aquí? ¿Y por qué están hablando con él? ¿Y por qué tú mencionaste un caso muy interesante, que el caso de Jacob parece que se puede tocar inclusive? Entonces, eso generó precisamente la posibilidad de que los escribas quisieran cambiar las ocasiones en las que veían Yahvé por malas Yahvé, ángel de Yahvé. Es una forma como de bajar un poco de nivel a la deidad. Sí, es curioso las tres posturas que estás comentando. La había leído en un par de artículos. Me llama la atención, sí, más la primera postura sobre la interpolación, teniendo en cuenta que el concepto malaj en hebreo no necesariamente es un ángel, porque también se puede traducir como un emisario, un enviado de cualquier cosa. Y también eso lleva a otro problema, que donde aparece un personaje que es tremendamente enigmático, que no tiene nombre, que no sabemos de dónde apareció, pero ocupa la palabra ich, que hombre. ¿Dónde encontramos eso? Encontramos obviamente con la lucha de Jacob, que habla de un hombre que luchó con él hasta el amanecer, que posteriormente la tradición judía va a asumir que es un ángel, pero el texto no menciona que es el ángel. Luego tenemos un texto súper curioso cuando José va en busca de sus hermanos y aparece un hombre de la nada, no sabemos quién es en el texto, y dice: tus hermanos fueron en tal dirección. El Midrash judío va a decir en algún momento que también es el ángel que apareció, que tenía la función de indicar que José tenía que ir a cierto lugar para cumplir el plan de Dios. Entonces, la tradición judía también, a través del Midrash, le va colocando nombres con el tiempo, le va dando también características propias, pero tampoco le queda claro una unificación de un solo ser, sino que le va dando como categorías, y a medida que le va dando categoría, posteriormente le va a ir dando nombres. Por ejemplo, en algún momento se va a relacionar este ángel con Miguel, según la tradición que trae el libro de Daniel. El libro de Enoch le va a decir Sujenagael, que tiene que ver con otra función, pero para la tradición judía es el ángel que está guiando al pueblo en Israel. Y para el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, por lo menos una versión, va a decir que es Jesús. Entonces, incluso dentro de la tradición judía no está claro y no tienen claro cómo se va a comunicar, por lo mismo que tú estás diciendo, y la interpolación tendría sentido, ya que le van a dar algún tipo de categoría o una función que el texto en sí no trae a través de un nombre. Y eso ha llevado, obviamente, por ejemplo, al sabio Maimonides o Rambam, en algunos libros algunos libros que son de tratados de artículos divinos, que habla precisamente de angelología, también tiene ese problema de cómo encasillo a este ángel, o en su guía de los perplejos, derechamente habla de un antropomorfismo. Y algunas traducciones al español dentro de la Biblia hebrea, dentro del Tanaj, cambian este ángel por emisario de Dios o una presencia de Dios guió al pueblo. Le hace como un paráfrasis en realidad del texto para poder indicar que es el Dios que tiene todas estas funciones, y bajar de categoría a este ángel que pareciera que tuviera las mismas atribuciones como el del Éxodo, cuando menciona que dice que no los va a perdonar, pero sí los va a guiar, que no tiene la capacidad de perdonar, que en otras partes, como en los libros de deuterocanónicos y en algunos midrashim, pareciera que sí tiene la capacidad de perdonar. Entonces, esa postura de interpolación me hace sentido de ese punto de vista, que vamos a interpolarle características propias, pero lo bajamos de categoría dándole un nombre, o sea, enmarcándolo en alguna función específica, teniendo en cuenta que en el libro de Enoch también es mencionado, y es muy importante, porque después se relaciona que este ángel en realidad es Enoch.
entonces también se le humaniza un poco. Eh, y me da la impresión, con esto cierro y te dejo a ti, me da la impresión que estas características se va a dar cuando ya empiece a interactuar en las diásporas con otras civilizaciones, cuando se empiezan a escribir los textos y se encuentran con este problema, ok, le vamos a dar ciertas características de ciertas entidades de fuera de Israel que nos da sentido y se las vamos a agregar a este ángel de Dios como un emisario, como un intermediario o como un ser solamente dedicado a hacer una función específica. No sé cómo lo ve la academia desde este punto de vista, qué tanto influye en este caso Babilonia, Persia los griegos sobre este personaje y enmarcándolo en, en una estructura para colocarlo debajo de Dios y no sobre Dios, teniendo en cuenta que el texto hebreo pareciera y la tradición del segundo templo que Israel solamente interacciona con este ángel y no directamente con Dios como intermediarios, que eso después se va a generar mayor problema en el futuro. Claro, claro. Bueno, tú mencionaste varias cosas interesantes. La primera, algo que es muy obvio y que yo de hecho procuro siempre dejarlo bastante claro a mis alumnos, es la versión del Concilio Divino de la Biblia hebrea no es la misma versión del Concilio Divino de la literatura del Segundo Templo. La literatura del Segundo Templo no es la misma versión del Concilio Divino del Nuevo Testamento. O sea, hay que entender que estas son teologías que van creciendo, que van desarrollándose y hay algunas que toman como prioridad algunas cosas que otras no. Uno de los casos es precisamente, y eso se ve mucho, sobre todo durante el Segundo Templo, el cristianismo y la Biblia hebrea no tanto, que es identificar a los seres que rodean a Dios. Es decir, tienen que tener nombre. Si se supone que rodean a Dios y Dios sabe los nombres, como lo dicen varios salmos, él a cada estrella le pone nombres, sabe el nombre de cada estrella, ya se asume por contexto que estas estrellas son en realidad entidades y que estas entidades se supone, si tienen nombre, cuáles son. Entonces, nos encontramos con que la literatura del Segundo Templo tiene la preocupación de identificar a los seres celestiales, ¿no? Está Gabriel, este es Rafael, este es Miguel, de hecho yo tengo un artículo en la página de la escuela muy interesante donde apunto, por algunos estudios, que el origen del arcángel Miguel puede ser una deidad neoasiria llamada Resef, pero eso es otra cosa. Lo interesante está en que vamos viendo que le interesa al Segundo Templo identificarlo. Y por supuesto, ¿qué más que tratar también de identificar a quién es este que está aquí en el desierto, en el Éxodo, guiando al pueblo de Israel? Que nos vamos a encontrar con muchos textos que no saben identificarlo. Lo van a poner como, bueno, no me tengo que ir muy lejos. Sucedió lo mismo con la serpiente de Génesis 3. Algunos decían que era Samael, otros decían que era Azazel, otros decían que era Gadriel. Entonces, con el ángel de Yahvé no es muy distinto. Respecto a la lucha de Jacob con la deidad, Jacob, por ejemplo, en el texto de la oración de José, dice que en realidad, y esto es interesante porque le da una vuelta entera al relato, diciendo que Jacob en realidad es un ángel que perdió su categoría en el cielo, que él tiene que volver a recuperar su nombre era Israel, y que con quien estaba luchando era Uriel. Otros relatos van a decir que en realidad él estaba peleando con Miguel y otros, algunos otros que eran judíos un poquito más veían como con mala cara este pasaje, decían que en realidad él estaba luchando con el ángel guardián de Saúl. Entonces, estos textos obviamente lo que nos implican es que quieren identificar al ángel, pero cada uno lo quiere identificar desde su perspectiva. Cuando llegamos al Éxodo tenemos otro problema porque efectivamente sí estoy consciente de que la literatura medieval identifica al ángel del Éxodo con Metatrón, pero también nos encontramos con que en el libro de Enoch tenemos, en Primera de Enoch específicamente, la identificación de Metatrón como una entidad que está junto a Dios. Lo que pasa es que, y esto es muy interesante, la gente nos suele meter la crítica textual al Nuevo Testamento y a la Biblia hebrea, pero no le suele meter crítica textual a la literatura del Segundo Templo. ¿Qué sucede? Cuando uno se va a la literatura del Segundo Templo, se considera que la parte del libro de Enoch que ubica al Bar Nashá, al Hijo del Hombre, con Enoch y a su vez con Metatrón, es un intento de varios escribas de tratar de separar a esta segunda entidad porque ellos veían la tesis de los dos poderes en el cielo ahí, la misma que en Daniel. Decía, bueno, aquí tenemos dos divinidades casi que se sopalan porque una tiene el nombre de la otra, una creó las cosas antes de todas las cosas. Entonces eso le generaba problemas al judaísmo del Segundo Templo y bueno, se considera que
la mejor forma de resolver el problema era que Enoc era él, y listo. Así, Enoc es elevado al nivel de divinidad, ¿no? Pero cuando retornamos a la Biblia hebrea, hay un punto que la gente pierde de vista. Yo en este sentido me voy a los trabajos del doctor Mark Smith. Mark Smith es un experto ugaritólogo, él de hecho es uno de los traductores al inglés de uno de los mejores libros de los mitos y leyendas de Canaán, es decir, de Ugarit particularmente. En español tenemos obviamente al doctor Gregorio del Olmo, pero Mark Smith, que tiene varios libros dedicados a la historia temprana de Israel, sobre todo The Early History of God, ese es uno de sus libros, la historia temprana de Dios, él presenta una serie de ideas interesantes respecto a Yahvé en el Israel antiguo. Tú mencionaste algo muy importante que es el problema del Ish, del varón, porque no solo ocurre en Génesis con la pelea entre Jacob y la deidad, sino que también ocurre en Génesis 18, aparte del caso de José que mencionaste. En Génesis 18 dice que Abraham dio de comer a tres personas, tres varones, y estos tres varones eran físicos, comían, y uno, el texto insiste en que es Dios. Entonces va hablando con Abraham y Abraham va, de hecho, esto generó una enmienda muy famosa de los Soferí, que es la enmienda esta donde en realidad Yahvé estaba delante de Abraham, o te dice que Abraham estaba delante de Yahvé, es una enmienda que está ahí. Entonces, lo que llama la atención de estos casos, si mal no recuerdo, el Targum de Sedo Jonatán también tenía a cambiar ese término, decía que no era Yahvé, sino que era la Menra de Yahvé, la que vio Abraham. Es por esto, porque precisamente ellos les incomodaba que en ciertos relatos del Israel antiguo se considerara como los antropomorfismos de la deidad como algo totalmente normal. Es decir, Dios se puede aparecer en forma física y puedes ver a Dios. ¿Qué sucede con estos casos? Y aquí me voy a los trabajos del doctor Mark Smith y otros más, que es que mientras más antiguo sea, no necesariamente el Génesis escrito de forma antigua, pero sí la tradición que contiene algunas partes del Génesis, mientras más antigua sea la tradición, mientras más apegada esté a la concepción del Israel antiguo, del Israel tribal, más fuerte es el antropomorfismo de la deidad. Es decir, vas a encontrarte con un Yahvé presente, activo y protagonista de los hechos. A medida que se estandariza, que se va formando el Pentateuco, se van reuniendo las fuentes, hay que suavizar, hay que hacer una serie de maquillajes para que vamos, mientras estandarizamos lo que sería la fuente del Pentateuco, hay algunas partes donde de verdad tenemos que resolver el problema que tenemos con que Yahvé está ahí. ¿A qué me refería yo con lo de las variantes? Bueno, tenemos dos variantes interesantes. Una en Éxodo capítulo 3, en la Vulgata Latina te encuentras que la Vulgata Latina no dice ángel de Yahvé. Dice el ángel de Yahvé se le apareció, el Malas Yahvé se le apareció a Moisés en una zarza. No, la Vulgata Latina dice Domini, el Señor se le apareció a Moisés en una zarza. Esto es interesante porque aunque muchas personas consideran la Vulgata de Jerónimo tardía, se sabe por historia que Jerónimo perdió su primera versión de la Vulgata, que era basada en la Septuaginta, y que esta segunda versión de la Vulgata la hace con el texto hebreo. Lo interesante es que este texto hebreo que utiliza Jerónimo en muchas partes difiere considerablemente del texto masorético. Por eso es que la Vulgata Latina se considera un testigo más hoy en día, pues no se sabe qué texto fue el que tuvo Jerónimo, pero por la época ya se sabía que en la época de Jerónimo, estamos hablando del siglo I al siglo IV, o sea, en ese periodo de la iglesia primitiva, los textos hebreos no eran estandarizados todavía. Pues el texto masorético es un texto medieval, 1000 años después, entonces no cuenta dentro de lo que antes se conocía. De hecho, en la Genizá del Cairo, los textos difieren también del texto masorético, ¿no? Entonces, y la Genizá del Cairo es pre-masorética. Entonces, volviendo al punto, no sabemos con qué contacto tuvo Jerónimo con el texto hebreo, pero es muy probable, vamos a decir que darle pie a la duda de que sí haya leído un manuscrito hebreo que decía Yahvé se le apareció en una zarza ardiente a Moisés. ¿Y por qué hace sentido esta variante? Porque el resto del relato no dice ángel de Yahvé, solo lo dice una vez. El resto es Yahvé dijo, y Yahvé viendo que Moisés se acercaba a la zarza, lo llamó y luego le da su nombre y luego le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el maquillaje fue una sola vez y si hubiese sido natural que el texto dijera ángel de Yahvé, lo habría mantenido y no lo mantiene. Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos es el caso de Éxodo, si mal no recuerdo, es el incidente de la posada, cuando dice que Yahvé salió para pretender matar a Moisés.
porque su hijo no estaba circuncidado. Primero que ese pasaje tiene varios problemas, pues se considera en sí una interpolación al texto hebreo, pero encima, otra cosa interesante es que el mismo texto tiene en la versión de la Vulgata Latina que no fue Yahvé el que trató de matar a Moisés, sino el Angelos o Curios, el ángel del Señor. O sea, el ángel del Señor fue el que trató de matarlo. Entonces ya por ahí vemos una serie de textos y manuscritos que muestran bastante fuerte que sea cual sea el texto que se usó de base, tenía una irregularidad en las variantes. Sí, es curioso lo último que están mencionando, porque el Targum sí menciona que es el ángel de Dios el que sale a matar a Moisés por no circuncidar a su hijo Gershom y a su otro hijo, y tiene que salirse fuera a solucionar el problema. Y el texto sí, claramente una interpolación, porque aparece de la nada y el texto continúa en lo que quedó anteriormente. Tú lo sacas y el texto tiene sentido en la continuación de la narración. Hay otra escena importante dentro de la Biblia hebrea, es este ángel que se obstaculiza, bien dicho, mejor, a Brujo Bilam o a Balaam. ¿No es cierto? Hay mucha gente que dice, bueno, es como una especie de Satán porque se opuso, porque eso sale en hebreo, pero este ángel tampoco aparece con una espada, ¿no es cierto? Se le abre, en este caso, la boca para que pueda hablar el burro, ¿no es cierto? Y cuenta toda esta especie de fábula dentro del texto, pero este ángel tampoco tiene un nombre y tiene una autoridad también de que puede matar a Bilán por lo que está haciendo y luego lo deja partir. Y aquí se cumple una función más como de emisario, pero no queda claro si es el mismo ángel que está en el desierto cuidando a Israel, ¿no es cierto?, de lo que trae el texto, o es otro ángel. El texto no lo deja claro. Lo único que dice es que se apareció este ser a oponerse a Bilam a su misión, y de ahí también los comentaristas judíos van a decir, bueno, este ángel es el ángel que estaba guiando al pueblo, o es otro ángel que envió Dios. Pero no le dan un nombre. Lo dejan ahí, también lo dejan en la nebulosa, dentro de lo que puede hacer. Y referente a lo que mencionaste de la Vulgata, también tiene sentido que, como te dije, actualmente dentro de traducciones de la Biblia hebrea, dentro de editoriales judías, sí le cambian, sacan el nombre del ángel de Dios, se le apareció en la zarza, o el que va a guiar, lo que sale en Éxodo 23, perdón, lo traducen como el emisario o la presencia de Dios, la presencia de Yahvé, haciendo como intentarlo sacarlo, porque hay que entender que si esta figura trabaja como un intermediario o tiene una fuerza tal como un segundo poder, el monoteísmo que se conoce al día de hoy dentro del mundo judío, se genera un problema si lo interpretamos de manera literal, teniendo en cuenta que el judaísmo o el monoteísmo actual no es la forma de cómo ellos entendían, digamos, esta única presencia divina, y que no hay más seres celestiales con poderes o con atribuciones tan similares o iguales a Dios como lo presentaste. Y no me había acordado de estos tres seres que se le aparecen a Abraham en la hora de la cena, y que después la tradición judía y el Midrash le va a dar los nombres, que es Miguel, Gabriel y Uriel, y que son como los representantes. Ellos viajan como en una especie de autoridad, pero el texto no le da nombre, simplemente vuelven a intentar encajarlo e intentar llevarlo a una especie de monoteísmo muy posterior dentro del Targum, el Midrash o los Pesharim que se van a ir escribiendo. Entonces, dicho eso, la siguiente pregunta es: ¿cómo afecta este ángel de Yahvé el monoteísmo del segundo templo? Porque muchas personas piensan que el judaísmo del segundo templo sigue siendo, o ya evolucionó a un monoteísmo, pero el libro de Daniel te deja ahí la nebulosa con esta segunda presencia. Y también libros, lo voy a decir, deuterocanónico o apócrifo, que quedaron fuera, también juegan con esa pseudo monoteísmo que se entiende para la época, intentando todavía solucionar qué hacemos con este ángel de Dios que tiene las mismas atribuciones de Dios, que si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento se la van a atribuir directamente a Jesús, en dar a entender, para poder solucionar este tema. Y al día de hoy los testigos de Jehová toman a Miguel
como Jesús, que pareciera que lo toman de una tradición anterior judía, de que este ángel del desierto es Miguel, y si Miguel es el ángel del desierto y Jesús, según el libro de Judas, era el desierto, entonces Miguel. Entonces, como que intentan ordenar este problema que estará en los textos. Disculpa que me alargue, estoy intentando ordenar No, para todo, nada, para nada. Estás todo el tema, mencionando. sí, intentando ordenar todo este tema porque tiene tanto problema que en la época medieval, cuando la Kabbalah se desarrolla con mayor fuerza, este ángel de Dios sí tiene mucha fuerza en la Kabbalah, especialmente en el Zohar. Eh, y no se habla mucho de que juega un poquito con el politeísmo y no mucho el monoteísmo. Por eso el judaísmo está dividido ahí, si entraron o no entrar en la Kabbalah por por este mismo problema. El cristianismo lo solucionó con Jesús, pero sigue dando vuelta ahí el tema, quién es este personaje y cómo evoluciona. Ahora en la época del segundo templo, los problemas que intentaron solucionar y que creo yo que hasta el día de hoy no se ha solucionado. Entonces, si Claro. entramos directamente a la época del segundo templo, eh, hasta Qumran tuvo este problema. Sí, a ver, bueno, mencionaste muchas cosas importantes. Empecemos por entender una realidad que creo que para cualquier arqueólogo, cristiano, judío, sobre todo cristianos y judíos, que por más que sea nuestra creencia tiene una misma raíz, ¿no? Que es la Biblia hebrea. Es que el pueblo de Israel no era monoteísta. Entonces, por lo tanto, el pueblo de Israel tenía una pluralidad de divinidades que por supuesto el texto dejaba bastante claro en salmos como el Salmo 82, Salmo 58, de que están en una especie de asamblea, es el concilio divino, básicamente. ¿Qué sucede con el ángel de Yahvé? Tenemos que empezar a reconocer que para los hebreos de primer templo, vamos a decir los hebreos previos al exilio de la monarquía, tribales del tiempo de Jueces, de hecho académicamente se considera que el libro más antiguo en cuanto a la historia de Israel es el libro de Jueces. Nos encontramos con que hay una actividad constante de este personaje. Por ejemplo, en el libro de Jueces es donde más ves al ángel de Yahvé aparecer como itinerantemente. Aparece, llama a Gedeón. Aparece, llama, supuestamente, no llama, le dice a la mamá de Sansón lo que ella tiene que hacer con el bebé que lleva en el vientre. Otras ideas que se han postulado es que es el papá de Sansón. Bueno, el punto es que en el libro de Jueces constantemente se señala como una entidad que va y levanta hombres. De hecho, el libro de Jueces empieza diciendo en los primeros capítulos que el ángel le recrimina al pueblo en Goyín, en Gibal, creo que es así el lugar donde él se les aparece y les dice: yo os saqué de Egipto, pero ustedes no guardaron el pacto. Entonces, llama la atención porque uno tiene que concluyentemente llegar al punto de decir, esta entidad es importante para este relato donde constantemente viene en nombre de Dios. Pero quiero irme a un pasaje en particular, donde volvemos a ver el asunto de la interpolación y donde hace sentido lo que plantean precisamente eruditos como Mark Smith respecto a esta entidad. Yo tengo ahí en el Word Bible el comentario del libro de Josué, tengo que comprarme el del Éxodo, Dios quiera ahorre para eso. Y algo que me llamó mucho la atención, porque es un pasaje que a mí de verdad me hacía tanto ruido, yo decía, quiero entenderlo, es el pasaje de Josué capítulo 5, donde él se encuentra con el comandante del ejército de Yahvé. ¿Qué sucede? Cuando uno ve ese pasaje, se da cuenta que es la misma estructura de Éxodo 3. Dice que se acercó y el ángel le dice, perdón, el ángel no, el comandante le dice, quítate las sandalias, porque donde estás es tierra santa. Esto puede tener mucho que ver con el concepto de cosmología bíblica. Sabemos que las deidades son deidades patronas, deidades regionales, tienen una región que les pertenece. Entonces aquí podría ser que la entidad celestial está diciendo, donde tú estás pisando es mi territorio, por lo tanto quítate las sandalias, no puedes traer tierra de otro lado. ¿Ok? ¿Qué sucede? Sucede lo mismo que sucede con Moisés. Quítate las sandalias, pues estás en Tierra Santa, y encima le va diciendo las indicaciones. Además dice el relato que Josué lo adoró. Entonces, llama la atención porque dice que lo ve con una espada, ¿ok? Y él mismo le dice, yo soy el capitán. Algunas Biblias traducen capitán, otros traducen príncipe. Yo soy el príncipe del ejército de Adonai, del ejército de Yahvé, y tiene una espada desenvainada como el caso de Balaam, como el caso de la burra. ¿Qué sucede? Cuando uno ve ese relato,
es como chocante porque es una única ocasión en la que aparece. Aparentemente este príncipe se vuelve a mencionar en el libro de Daniel. Pero lo que sí es interesante es que se asume que esa tradición allí está todavía intacta, no se le ha metido mano de lo que el relato posiblemente decía originalmente, que es que se le aparece efectivamente la deidad a Josué para darle las indicaciones de lo que tiene que hacer y que esta deidad es la misma deidad guardiana, protectora, que cuida al pueblo en el Éxodo y que es la misma deidad que se le aparece a Balaam. ¿Qué sucede? Si sacamos el problema del ángel, si por un momento nos olvidamos de que puede ser un ángel, y nos vamos con que la deidad de Yahvé coincide con la creencia primitiva del Israel primitivo y de hecho de muchos mitos de que Yahvé es el Dios nacional de Israel. A diferencia de otros dioses, que son los dioses de los filisteos, el dios de los hititas, los dioses de los mesopotamios, el dios de los egipcios, se sabe por la creencia, y esto es muy obvio gracias al relato del Deuteronomio que se encontró en Qumran y a otras partes como la Torre de Babel, que Dios reparte las naciones a distintas deidades. Entonces, cada deidad tiene un dios guardián. ¿Ok? Claro, estos dioses guardianes, que son los del Salmo 82, luego el segundo templo los rebaja a príncipes o ángeles, usualmente ángeles. En el caso del libro de Sabiduría de Ben Sirá, Jesús Ben Sirá, capítulo 17, versículo 17, dice, el Señor asignó un gobernante a cada nación, más la porción de él fue Israel. Claro, se sabe que está reinterpretando Deuteronomio 32:8 y está rebajando de dioses a gobernantes, ¿no? Y luego, por supuesto, el libro de Daniel los llama príncipes, Saharín. Entonces ya sabemos por todos, si reunimos toda esta evidencia, ya sabemos que ellos creen efectivamente que cada nación tiene un Dios guardián. Por lo tanto, si Yahvé es el Dios guardián de Israel, porque es la herencia que él recibe del Altísimo, es Yahvé, este guerrero que se le aparece al pueblo en el desierto y que está constantemente con ellos dándole las indicaciones y los comandos. ¿Qué sucede? Esa idea se puede quedar allí previa al exilio, como una idea arcaica del Israel primitivo, donde su deidad es una deidad antropomórfica como todas las deidades del antiguo Cercano Oriente. Es una deidad que está presente, activa y protagonista de los eventos. Cuando llegamos a la literatura del Segundo Templo, ahora ya hay una separación, lo que venías comentando, de el Yahvé, vamos a decir que lo que en una primera instancia es el hijo del Elión, el hijo del Altísimo, se convierte directamente en el Altísimo. Aquí Yahvé es Dios y los demás son criaturas. Ángeles de la presencia, criaturas que están alrededor de Dios, que obedecen a Dios, y estas criaturas empiezan como a ocupar los espacios allí vacantes, ¿no? Yo digamos que el cristianismo en este sentido fue bastante práctico, tú mismo lo dijiste, porque dijeron, bueno, a ver, aquí tenemos un problema que no se ha podido resolver, pero si tenemos que Jesús de Nazaret es el Mesías, bueno, Jesús es la encarnación de este Yahvé antropomórfico, como dice bien Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, él lo ha explicado. Entonces dijeron, mira, nadie ha visto jamás a Dios, pero Jesús es la imagen de Dios, la encarnación de Dios, por lo tanto, él es este segundo poder en el cielo, este reflejo de la deidad, él es la sabiduría, él es la palabra, él es todo eso, y por lo tanto, no tenemos problemas porque sí, efectivamente, tenemos al Padre y al Hijo ahí mismo. Entonces, ya en ese sentido, se ahorraron el problema con el que el judaísmo seguiría lidiando, que es precisamente quién es esta entidad que parece tener los atributos de Dios. En el Israel arcaico, ellos lo identifican con ser Yahvé, y que probablemente este Yahvé no era ¿cómo decirlo? No era el Yahvé fusionado con los atributos del Dios Elohim, con Elohim, con él, no, sino que era el Yahvé más bálico, más guerrero, más como esa categoría de guardián, más que la categoría de administrador de las naciones, porque por más que sea, y esto es algo que se ha comentado mucho en el libro de Salmos, el Salmo 82 no menciona a Yahvé, menciona a Elohim, dándole una recrimenta a los dioses, y luego al final del Salmo dice, levántate Elohim y hereda las naciones. Muchos académicos señalan que ese Elohim al que Elohim está elogiando es Yahvé, pero no lo identifica porque el Salmo se considera cananeo, es probable que no haya sido ni siquiera de la tradición yavista. Entonces ya ahí vemos un corte, el corte entre el Yahvé primitivo, vamos a llamarlo así, y luego tenemos el Yahvé ya elevado, ya anciano de días, ya finalmente sentado en el trono, que tiene este concepto, pero
¿Cómo lo explicamos? Porque acá alguien tiene que ocupar ese lugar que tenía el ángel de Yahvé en la literatura hebrea. Entonces, ese lugar que ocupa el ángel de Yahvé, ahora lo toman, bien lo dijiste, Miguel, Metatrón, Uriel, Gabriel. De hecho, en el libro de Enoch es interesante porque se asume que estos ángeles o estos arcángeles son los ángeles de la presencia, que en el libro de Jubileos no se les identifica. En el libro de Jubileos simplemente se dice que existen, pero no se dice quiénes son. En cambio, Enoch sí prefiere identificarlos. Ahora, una cosa que sí me llamó mucho la atención y lo tengo que mencionar es que ocasionalmente las participaciones del ángel de Yahvé no eran bien recibidas en algunos estratos del judaísmo. Por ejemplo, el libro de Jubileos, en el caso de Éxodo que habíamos mencionado de Dios tratando de matar a Moisés, el libro de Jubileos dice que fue Mastemá el que quiso hacer eso, o sea, no Dios. Y hay otros relatos donde efectivamente se relacionaba a esta entidad como una especie de usurpador, una especie de Satán. O sea, ya también tenía la literatura del Segundo Templo como una visión positiva y negativa. Y si no, tenía una posición neutral en donde el ángel de Yahvé podía ser, como es un ser que no tiene nombre, podía ser cualquier entidad que le quisieras poner justo allí dentro del relato. Sí, mira, justamente estaba pensando en el libro de los jubileos y la tradición que después va a traer el Nuevo Testamento de un pasaje que dice que la ley fue entregada por manos de ángeles, que si nos vamos al texto de la Biblia hebrea no aparece dicho relato, pero el libro de jubileos parece que te da a entender que este ángel de Dios es el encargado de yo voy a entregar esa ley a los seres humanos. Y al parecer el Nuevo Testamento todavía tiene esta visión de este ángel, que el ángel de Dios es el que va a entregar finalmente esta ley, y el Midrash judío también hace una alusión sobre que los ángeles son los que le reclamaban a Dios porque él le va a entregar una ley a los hombres y la van a quebrantar, etcétera, 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 y Dios le recrimina esta conversación que el propósito es otro. Entonces el Nuevo Testamento, perdón, recoge esta tradición, al parecer de jubileos o otras tradiciones, de que este ángel fue en realidad, lo voy a decir yo, esta es una opinión personal, el redactor de la ley, el cual se le entregó a Moisés para que la transmitiera al pueblo, y obviamente el Nuevo Testamento, y lo vuelvo a decir, como que lo va a solucionar, o se le forma una contradicción, puedo estar completamente equivocado, de que el testador de esta ley es Jesús, ¿no es cierto? Y en otra parte dice que esta ley fue entregada por ángeles. Y si nos vamos al jubileo o al Midrash, en realidad es el ángel de Dios el que le dice, yo voy a entregar esta ley, yo se la voy a pasar a Moisés y al resto. Nos damos cuenta que todavía está ya en la última etapa del segundo templo, todavía está esta lucha de identificar ahora quién fue el que entregó la ley, quién fue quien la redactó finalmente. Y ahí se empezaron a cerrar ciertos canon, y bueno, el mundo cristiano lo va a solucionar con Jesús, a pesar que está esa mención, y el mundo judío en algún momento va a desechar esta idea y va a transmitir, lo va a transformar en un midrash para poder bajar de categoría derechamente el relato. Claro, claro, claro. Bueno, fíjate, si vamos al cristianismo, yo puedo decir que hay dos situaciones. Una es la situación en la que directo y conciso se identifica al Yahvé de los eventos del Génesis, del Génesis, no, perdón, de la Biblia hebrea, con Jesús. Por ejemplo, no solo está el caso de Judas, versículo 5, sino que también está el caso de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9, donde Pablo dice, bueno, él viene hablando de que ellos fueron bautizados en el mar, porque atravesaron el mar y todo el asunto, y luego dice, y ellos iban con la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sabemos por contexto que roca hace inferencia a un antropomorfismo de las deidades cananeas, las rocas, ¿no? Pero además, más adelante, explícitamente en el versículo 9, Pablo dice, ellos tentaron a Cristo, no tentemos a Cristo como ellos lo tentaron y por eso murieron comidos por las serpientes, mordidos por las serpientes, que es la tradición de Números en la que las serpientes fueron a morder al pueblo. Entonces, parece que Pablo identifica claramente a Jesús con el Yahvé que está ahí presente enjusticiando al pueblo. Luego más adelante Judas haría lo mismo. Lo que llama aquí la atención es, si nos vamos al relato, que sobre todo en el discurso de Esteban también se ve, Esteban dice que ellos fueron llevados a la tierra prometida por la mano del ángel que se le apareció a Moisés en el Éxodo, pero él no dice nada de Jesús, simplemente dice que había un ángel, el ángel del Señor.
Lo que llama la atención en el discurso de Esteban es, y con respecto a lo de la ley que fue entregada a través de los ángeles, irnos a Hebreos y también irnos a Apocalipsis. Resulta que ya y esto yo lo puedo decir que la explicación tiene que ver con la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia que usaron la mayoría de los cristianos del siglo I. Y la Septuaginta, ya sabemos, tenía la mala costumbre, pues, no la culpamos por una cuestión de cultura, pero sí entendemos que tenía la costumbre de traducir donde habían dioses, Elohim, por angelos, ángeles. En otras ocasiones ponía Yuios o Teón, los hijos de Dios, y cosas por el estilo. Pero sabemos que el texto hebreo decía hijos de los dioses o dioses. Entonces, cuando llegamos a el uso que le hace la Septuaginta, que el Nuevo Testamento le hace a la Septuaginta, Hebreos dice que a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, todo lo que está en el prólogo de Hebreos, donde Jesús es comparado con distintos pilares del judaísmo, y ahí precisamente dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que esa es la versión griega de la versión de deuteronomista original de Deuteronomio 32. 43, donde dice, ustedes alégrense cielos y ustedes dioses ríndanle homenaje. Es lo que dice. El original decía dioses, pero el griego dice ángeles de Dios. Y por supuesto es la lectura que está haciendo el autor de Hebreos. Lo que aquí tenemos que prestarle atención es precisamente que aún en el Nuevo Testamento no está explícito, pero está bastante claro que los ángeles siguen siendo considerados divinidades, siguen siendo considerados un grupo debajo de Dios, pero por encima de los seres humanos, totalmente. No hay ese equiparamiento que pueden llegar a hacerse en otras lecturas. Hay otra parte en donde, de hecho, este equiparamiento se hace solamente con los cristianos, porque dice que, de hecho, los cristianos están sentados en lugares celestiales, están destinados a juzgar a los ángeles. Entonces, es como que los cristianos son parte de la corte celestial también, parte del concilio divino, ¿no? Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, un pasaje que llama mucho la atención, el doctor Michael Heiser y G.K. Bell, los dos comentando, pues yo tengo un comentario de ambos, es el comentario de Apocalipsis del doctor G.K. Bell y el comentario del doctor Michael Heiser, comentan específicamente en Apocalipsis 1 y Apocalipsis 10 una situación muy interesante. Y eso yo lo hablaba ayer en mi clase con mis alumnos. Resulta que a Juan le da por hacer dos cosas bastante interesantes en el libro de Apocalipsis. Lo hace dos veces. Se arrodilla para adorar al ángel. Y aquí llama mucho la atención porque nosotros, que tenemos una herencia monoteísta por alguna línea denominación a la que sigamos, no se puede adorar a los ángeles porque eso es idolatría. Sí, ok. Pero lo que está haciendo Juan no es ajeno a su contexto, no es ajeno a su cultura. ¿Por qué lo haría? Porque Juan probablemente reconoce al ser con el que está hablando como una divinidad digna de adoración. Total, nosotros no hemos visto ángeles, pero en el contexto en el que ahí se está explicando, lo que le está revelando infiere eso. Y de hecho hay otras partes del Nuevo Testamento donde se dice aquellos que dicen dar culto a los ángeles, pero son depravados. O sea, ya de por sí en el cristianismo primitivo existió ramas que sí tenían una adoración a los ángeles, ¿no? ¿Qué sucede? De hecho, no me tengo que ir muy lejos, ni siquiera el cristianismo, el judaísmo del segundo templo con los esenios también tenían en muy alta estima la actividad angelical. Los de Qumran hacían parte en distintos manuscritos de que ellos se consideraban parte de la corte celestial y destinados a ser copartícipes junto con los ángeles. O sea, ya por ahí ya nos vamos dando cuenta de que la idea estaba ya empezando desde el segundo templo y el cristianismo, algunas ramas la asumieron. Pero cuando nos vamos al libro de Apocalipsis llama la atención porque, por ejemplo, el doctor Bale sugiere que lo que le ocurrió a Juan fue que confundió al ángel con el que él está hablando con la entidad celestial de Apocalipsis 1 o de Apocalipsis 10. Apocalipsis 1 es bastante obvio. Él ve al Hijo del Hombre, ve a Jesús con la apariencia del Hijo del Hombre, que por cierto es una fusión entre el Hijo del Hombre de Daniel y el Anciano de Días, o sea, están fusionados en él. Pero cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 10 es donde más llama la atención porque dice, vi a otro ángel fuerte bajar del cielo con las piernas como columnas de fuego, envuelto en una nube, arcoíris sobre su cabeza, el rostro como el sol, rugía como león, cuando hablaba se escuchaban los truenos. Es sumamente obvio que este ángel está tomando el rol del ángel de Yahvé.
con toda la descripción que le está haciendo, porque tiene las características bálicas de Yahvé, las características de Yahvé rugirá desde Sión, Yahvé como columna de fuego, sabemos la columna de fuego en el desierto, envuelto en una nube, la Shekinah, todo eso. Y el Dr. Bale y Michael Heiser sugieren que esto es cristología angelomorfa. Eso ahí está describiendo probablemente a Jesús, solo que no lo dice, pero lo está describiendo en el aspecto de ángel. Y este ángel es el ángel de Yahvé, por toda la inferencia que se hace en el texto. La conexión más explícita es el Apocalipsis de Abraham. El Apocalipsis de Abraham, que es un texto de la literatura del Segundo Templo, menciona a un ángel particular, que es el que está hablando con Abraham, según el relato. Este es uno de mis libros favoritos, por cierto, del Segundo Templo, que se llama Yahoel. Ya de por sí, el texto en el título nos está dando muchas pistas con el nombre. Yahoel significa Yahvé es Dios, o Dios Yahvé. Este ángel se llama así. Dice que su turbante sobre su cabeza era un arco iris, que tenía un cetro de oro en su mano y que su cabello era blanco como la lana y que su cuerpo era como zafiro. O sea, ya es bastante obvio que el texto nos está diciendo que esta entidad es el segundo poder en el cielo, por lo menos para el tiempo del segundo templo, pero que es el ángel de Yahvé si lo llevamos y lo trasladamos a la Biblia hebrea. Aparte de eso, y una de las nociones mucho más interesantes es que dice que él es el que mantiene a raya, estoy hablando del Apocalipsis de Abraham, Yahoel es el que mantiene a raya al Leviatán. ¿Quién es el que mantiene a raya al Leviatán según Isaías capítulo 27? Yahvé, con una espada. Entonces ya vemos que hay textos en los que sí, tal vez no fueron ¿cómo se dice? No fueron no lo maquillaron muy bien porque se hace notar, pero sí identifican a esta criatura, a esta entidad con Yahvé, pero a su vez lo identifican con un segundo, un ángel ahí de menor categoría, pero el texto de por sí deja bastante claro que se trata de una manifestación de Dios. Sí, ahí dejaron todas las pistas. Ya vamos a ir finalizando, ya está la hora cumplida. Se pasó rápido porque hablar de este personaje, de mi punto de vista, es complejo porque, como se dice cuando uno estudia Talmud, quedamos en el Mahloket, en la disyuntiva, no llegar a ningún acuerdo de quién es, pero se sigue discutiendo y se sigue analizando todas las hipótesis que van saliendo sobre este personaje. Así que yo te quiero agradecer mucho la disponibilidad de este día, tal vez para otra ocasión, hablar de algo similar. ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde imparten las clases? Para después dejarla acá en la descripción del video. Claro. Bueno, en primer lugar, gracias Andrés a ti. No te preocupes porque yo me he acostumbrado a hablar de estos temas. Me parece que siempre es interesante hablar con una persona que sabe de lo que uno está hablando, que investiga también, que tiene sus posturas. En la Escuela de Alejandría, una de las cosas que es propio de la filosofía de la escuela es que las diferencias son bienvenidas siempre. Lo importante es no tener esa actitud de no, esto es así, no, estar abierto a posibilidades. Eso siempre es bonito, muestra que uno puede dialogar. Y por supuesto, yo estoy totalmente a la orden, o sea, siempre y cuando pueda por el horario, cuenta conmigo. Estos temas son, eso sí, no me preguntes Cábala ni judaísmo de la época medieval, porque ahí sí soy nulo. Yo lo poco que sé llega hasta los Targum y hasta el Targum de Pseudo Jonatán. Pero lo mío es más que nada Biblia hebrea y en este ámbito de la divinidad. Respecto a mí, bueno, para contactarme, no sé si en el video puedes dejar el correo de la escuela y tal vez algún Sí, número claro. mío. Actualmente yo estoy... Todo en la descripción lo voy a dejar. Perfecto. A mí me pueden encontrar en las redes, o sea, de por sí, por ejemplo, para los que les interesa, si ustedes siguen el Instagram de la Escuela de Alejandría, la Escuela de Alejandría la manejo yo, el Instagram. Así que si usted escribe al Instagram, es muy probable que yo termine leyendo el mensaje, porque esa es una de las áreas en las que yo suelo estar ocupado con más tiempo. Estoy actualmente dando un diplomado de 3 módulos en el Instituto y escrité en un convenio interinstitucional con la Escuela de Alejandría del Concilio Divino. Es todo esto que hemos estado hablando Andrés y yo, pues sí, módulo 1, seres celestiales, módulo 2, Yahvé y Yucarit, y módulo 3, 2 poderes en el cielo. Esos son los módulos y por supuesto... si usted quiere información o algún tipo de cosa, estoy totalmente a la orden. Estará disponible en formato pregrabado, pero yo le recomiendo que lo tome ya que ya estamos en clases y así puede usted estar en el grupo de WhatsApp y, como le dije a mis alumnos, acribillarme a preguntas. Así Bueno, que...
Nada, eso. Bueno, aprovechen, como digo, esto va a estar en la descripción de lo que hablamos hoy día, es solamente una pincelada de lo que pueden encontrar en los cursos que pueden tomar con el profesor. Así que muchas gracias por haber estado acá, por aceptar. Muchas gracias a la gente que vio el video. No olviden dejar el like, suscribirse, comentar, compartir y todo lo que hicimos la gente que hacemos de youtuber, podcast o video. Claro, claro, claro. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Joshua. Shalom. Nos De vemos en nada. otra oportunidad. Shalom. Gracias, Andrés. Un placer de verdad y un saludo a todos en la audiencia. Los espero en una próxima ocasión.